Siempre en casa, sobre todo mis padres me decían: tienes que hacer un libro de fotografía, de los viajes, tienes que hacer un libro. Y sinceramente nunca hemos tenido tiempo para desarrollar este libro, las fotografías, elegirlas. Ha habido un trabajo de investigación antes de hacer el libro porque como digo, era un reto importante. Por ejemplo, cuando empezamos a pensar en el formato qué formato tenía que tener el libro, siendo un libro de fotografía, pues estuvimos barajando diferentes formatos y al final, viendo la calidad de las fotografías y viendo la escala de las fotografías, pues parecía como que íbamos a un formato muy grande, ¿no? Dijimos: ostras, aquí hay un nivel y una capacidad con la que podemos jugar en una gran liga. Para empezar, quiero agradecer a Igor la oportunidad que nos ha dado con la realización de este proyecto, de este libro. No estamos muy habituados a trabajar con proyectos de esta calidad y esta dimensión, y desde luego para nosotros ha sido todo un placer. Este proyecto engloba dos ámbitos que desde AZK conocemos perfectamente, que es el mundo analógico y el mundo digital. Llevamos más de 33 años trabajando en este sector y resume perfectamente lo que hay que conocer de un mundo y hay que conocer del otro. Tuvimos un debate importante con Igor y con Dani en qué papel íbamos a elegir para este proyecto. Primero empezamos a trabajar con unos papeles más offset, con más poro. Al final le estuvimos dando vueltas y al final se decidió hacer por países, hacerlo en un formato grande. La encuadernación en el formato que se ha hecho es una encuadernación muy exigente en el cosido de los pliegos. La impresión también es un reto intentar conseguir lo que el fotógrafo, en este caso Igor, ha intentado plasmar con sus fotografías, intentar plasmarlas en un libro, ¿no? Las fotografías eran muy potentes, el color era muy potente, las imágenes tenían muchísima calidad y eso te permite el poder abrir un poco el abanico de posibilidades. Porque al final, cuando te vienen con un proyecto tan grande, siempre piensas en qué forma va a tener. Lo que me vino a la cabeza fueron el tema de los materiales, qué materiales íbamos a utilizar, la calidad fotográfica que traía y la cantidad de imágenes que traía. La propuesta tenía que ser muy ambiciosa. Luego el problema era el número de páginas, el volumen, porque claro, tampoco ahora pesa demasiado, o sea, pesa 11 kilos el libro y si hubiera sido por nosotros hubiera pesado 18, pero bueno, había que quitar fotos y al final se dejaron las que están. Es un cosido casi totalmente manual, porque es un caballete de cosido con 13 estaciones que ya esas máquinas ya no se fabrican porque no se hacen ese tipo de libros. Este proyecto ha sido un viaje en sí mismo, ha sido un largo viaje, desde que empezamos hasta que terminamos. Procesos, proveedores, espacios, lugares, ciudades. El libro se ha acabado, pero me gustaría terminar con una frase que incorporamos, que tiene que ver mucho con todo este trabajo que hemos hecho, que es: el final de un libro puede ser el comienzo de un nuevo viaje. Yo creo que el producto final ha quedado un libro espectacular. O sea, ha sido un proyecto que solo sabían en mi familia más íntima y el resto, los amigos así, no sabían nada del libro. Entonces les ha sorprendido cuando les he llevado el libro y lo han visto y dicho: vaya trabajo tiene esto, y les ha encantado el libro.